Estoy a nada, a esto de irme de Madrid. Y es que sinceramente no saben lo agobiante que es esta situación de no conseguir alquiler. Y es que las personas que vieron el video que subí con mi amiga Paola, que es este que está aquí, en el cual ella dijo que si no conseguía alquiler se iba de España. Efectivamente, mi gente, ya se fue de España. En mi caso, yo sí no pienso irme, pero ya la situación con los alquileres aquí en Madrid, sinceramente, ya me tiene súper estresado, con un nivel de ansiedad bastante fuerte, y eso es lo que les quiero comentar el día de hoy. Ya que tristemente somos muchas las personas que estamos pasando por esta situación hoy día. Es más, vi varios youtubers que están aquí en España que ya se fueron de Madrid porque les pasó lo mismo. O sea, vi ese video y la verdad que me conmoví bastante. Y bueno, hoy les quiero comentar todas las experiencias que le puedo manifestar a ustedes, ya que como ven, en este tipo de cosas está sufriendo tanto gente que está aquí en España como tal, o Madrid, o en las grandes ciudades, como de repente tú si ni siquiera has llegado. Así que bueno, ponte bastante cómodo, que bueno, es una historia, la verdad, un poco complicada, pero quiero darle toda la información posible como siempre. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, y bueno, yendo directo al grano, les comento una vez los temas que vamos a tratar, y es que hay varias cosas que me tienen indignado, sinceramente. Las inmobiliarias, ya les voy a decir lo que están haciendo, que en verdad provoca demandarlas a todas, o su mayoría en realidad. También los propietarios, Dios mío, están pidiendo una cantidad exorbitante de fianza, o sea, algo fuera de lo normal. Pero bueno, primero voy a tocar un poquito mi tema como tal, les comento un poco. Yo llevo 2 años, perdón, voy a cumplir casi 2 años en este piso, y bueno, la propietaria lleva rato ya pidiéndomelo porque es una persona mayor que se tiene que operar la rodilla, y bueno, la verdad que tenemos muy buena relación y obviamente tengo que ceder, claramente. Entonces, como me pidió el piso, he estado buscando, pero es que, miren, sinceramente, yo creo que entre estos 2 últimos meses he mirado como 30 pisos o más. Y bueno, envío los papeles y la verdad que lo han estado rechazando. Además, para que sepan, obviamente las personas que no saben, apenas publican un piso y tú tienes que llamar, pero inmediatamente. Porque si llamaste 10 minutos después de publicarlo, probablemente ya tienen todas las citas ocupadas. O sea, eso parece, no sé, la selva, la ley del más fuerte. O sea, es algo súper impresionante. Además, también el hecho de que he visto unos pisos que, Dios mío, o sea, provoca tirarlo completo y cobrando 1000 euros. O sea, en verdad que hay gente que está mal, no sé, con esos precios. Sinceramente, esta es una situación que no le deseo a nadie. No saben lo frustrante que es, lo deprimente, lo agobiante. O sea, por lo menos en mi caso tenemos oportunidad hasta finales de agosto para obviamente entregar el piso. Entonces, solamente quienes están pasando por eso saben la presión tan fuerte que es sentir eso. La verdad que no se lo deseo absolutamente a nadie. Entonces, estamos viendo la opción quizás de irnos por una ciudad más pequeña, porque sinceramente, o sea, me encanta Madrid, pero obviamente este tema de los alquileres ya se está saliendo de control, y ya les voy a decir por qué considero yo que está pasando esto. Entre las razones que está pasando esto, creo que la principal ha sido la de siempre, en la de los ocupas. Para quienes no sepan quiénes son los ocupas o qué son los ocupas, pues son estas personas que se quedan viviendo en el piso y no pagan absolutamente nada. Entonces obviamente por eso le da más miedo hasta alquilar el piso a personas con hijos. Que ojo, no quiero decir que sea imposible, pero ese es como el miedo de los propietarios. Porque si un ocupa se queda en tu piso, no lo pueden desalojar, y es un proceso judicial y puede demorar hasta años. Que por cierto, no le puedes ni siquiera cortar la luz ni el agua, para que sepan. Y no es que puedes entrar a su casa y sacarlos, no. Si tú entras a la casa, o sea, a tu propiedad que está ocupada por alguien más, sería allanamiento y puedes ir hasta preso. O sea, y eso es algo que está muy mal y de que deberían de cambiarlo aquí, pero por lo que veo es una pelea que lleva años y no va a cambiar aparentemente. Ahora, muchas personas me comentaron en el video que subí con mi amiga que por qué no buscamos fuera de la ciudad, fuera de Madrid como tal. Ciertamente tienen razón, de por sí ya empecé a buscar, inclusive ese día fui a ver un piso por Getafe, que en realidad son mucho más económicos, pero bueno, ahí estamos viendo, estamos buscando. Eso sí lo quiero decir para que las personas no se desanimen como tal. O sea, obviamente Madrid como tal, o sea, la zona A está bastante complicada, pero siempre te puedes ir un poco a las afueras, o si no has llegado, hacia una ciudad más chica. Pero Madrid y Barcelona asumo que es lo mismo, que está completamente colapsado. Ahora, ni siquiera es tanto lo colapsado, sino cumplir con los requisitos. Yo creo que esa es la peor parte, y eso es lo que les voy a comentar ahora. Primero hablemos de las inmobiliarias, de los requisitos que piden ellas y los propietarios. Y es que
Bueno, me enteré en una de las visitas que ahora las inmobiliarias, escuchen esto muy bien, no pueden cobrarte el mes de fianza a ti. Ahora se lo cobran al propietario. De todas las visitas que tuve, como 2 me dijeron eso y yo, perfecto. Y después fui a ver otras y me estaban cobrando el mes de fianza. O sea, vean la magnitud de lo que hacen. O sea, es algo completamente que ya es ilegal. No sé cómo se podría hasta denunciar, pero lo están cobrando. Y yo se lo pregunté y me dijeron, bueno, lo que podemos, o sea, sí le seguimos cobrando, pero lo que le garantizamos es una atención postventa y siempre vamos a estar pendientes de ustedes las 24 horas y puras patrañas. Así como otra inmobiliaria me dijo, mira, sí, ciertamente ya no podemos cobrar, pero igual pedimos un mes por gestión y vamos a lo mismo, atención 24 horas. O sea, en verdad que sinceramente, o sea, están en otro nivel en verdad de estafa ya estas inmobiliarias. Sí o sí te quieren cobrar. Y ahora viene la otra parte, los propietarios. De todos los pisos que vi con propietarios ya estaban pidiendo 3 meses de fianza. Ojo, esto es hablando de un piso entero, no de habitaciones. Ahorita vamos a ese tema. O sea, 3 meses de fianza. Fui a ver un piso en Ciudad Lineal, un piso que no estaba amueblado, por cierto, y 3 meses de fianza. Y yo le dije a la señora, mire, sí me gustó, pero podemos que sean 2 meses de fianza. Y me dijo, no, tengo gente que me dé 3. O sea, imagínense eso. Sinceramente que ya todo el mundo ya está como resignado a pagar toda esa cantidad de fianzas y no debería de ser así. Entonces muchos propietarios se agarran de que ya las inmobiliarias no te están pidiendo el dinero, las que cumplen con la ley, y te lo piden ellos, que al final en teoría te lo regresan, supuestamente. Salieron los lentes al aire porque bueno, ya vieron cómo estaba el sol, tenía los ojos bien achinaditos. Ahora pueden ver la situación por lo que bueno, ya estoy pasando actualmente, de que o sea, las inmobiliarias no respetan nada, los propietarios están pidiendo muchísimo más y o sea, en verdad que es una situación bastante fuerte, sentir que estás contra el tiempo. Lógicamente ya estoy explorando más las afueras de Madrid y como última instancia pues irme ya definitivamente de Madrid, pero en verdad que, o sea, no se lo deseo a nadie, es agobiante, me ha costado hasta dormir por las noches, en verdad que no sentir la seguridad de tu techo es algo completamente fuerte, déjenme decirles. Y bueno, mi gente querida, la verdad que a pesar de toda esta situación, igual me he armado de ánimo, de valor para salir a grabarles, para seguir con los 2 videos semanales, porque igual esto, saben, me relaja muchísimo, ciertamente. Y bueno, no puedo perder la costumbre de invitarlos a suscribirse y a que me sigan al Instagram para que estén enterados de todas las noticias al día. Casualmente hoy fui a ver otro piso, pero bueno, ese fue el tema que les había comentado al inicio. Un piso que fui a ver en buena zona, pero no es que estoy buscando buena zona, primero que todo. Yo tengo filtrado algo en Idealista y ya voy a ver desde el norte al sur, al este, al oeste, para todos lados. Este que fui a ver estaba en buena zona porque estaba en Núñez de Balboa, en 1000 euros, 2 dormitorios, pero es que, Dios mío, o sea, era una cochinada de piso, y me perdonan la expresión, una cochinada de piso. Era 2 baños supuestamente, que uno era aseo y el otro baño. Entonces, el que era aseo nada más tenía el inodoro, o sea, era algo que entrabas tú y estaba el inodoro. Y el baño era la ducha y el lavamanos. O sea, si quiero orinar me tengo que cambiar de baño. No, una locura, sinceramente. Ahora, si estás aquí, si no estás aquí, escúchame estas recomendaciones que te voy a dar. Si estás aquí ya, pues obviamente buscar por todos lados, que es lo que estoy haciendo yo. Como ya dije, norte, sur, este, oeste. Ya amplié la búsqueda hacia las afueras de Madrid. Y yo creo que tristemente, o sea, ¡ay, qué rabia, qué impotencia! O sea, si piden 3 meses, bueno, tocará pagar esos 3 meses. O sea, está complicado, en verdad que sí. Ahora, si eres una persona que no has llegado para acá, indudablemente, al menos que tenga gente en la ciudad grande que te pueda ayudar o recibir, pues si puedes irte a una ciudad más chica, anda para allá. Ya después que esté bien estable, te puedes ir para Madrid o para Barcelona si es tu sueño. En mi caso, como saben, yo estaba con el trámite del asilo, ahora estoy con el tema del arraigo. Entonces, obviamente, pese a que esto es una situación bastante incómoda, no por eso
como te digo, me deprimo con el país ni nada. Amo España, me encanta España. Pero obviamente soy un extranjero que está recién llegado prácticamente, a pesar de que llevo 2 años. Ya que próximamente, con el favor de Dios, quizá en un par de mesecitos, ya tendré mi carnet y ya eso tiene mucho más peso. Pero si tú, por ejemplo, llegas aquí con un visado de una vez, ya sea de trabajo o de estudiante, ya tienes tu NIE físico, pues ya estás mucho más adelantado que yo. Así que esta experiencia que estoy pasando yo, que no te deprima, pero tampoco te confíes. Porque como les dije, vi videos de influencers aquí en España que estaban pasando por la misma situación, pero fue con habitación, ni siquiera con un piso como tal, como es mi caso. Lógicamente, si no has llegado, pues alquilar una habitación es mucho más sencillo que un piso entero, pero igual vénganse con dinero, por favor. Y bueno, mi gente, quería contarles esta historia, los estaré actualizando también por Instagram, ya saben, síganme por allá, de cómo está este tema, si logro conseguir el alquiler o no. De igual manera voy a ir tanteando ya con mis amigos en las otras ciudades, a ver si me toca irme de Madrid o no. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. A todas las personas que me comentaron ese video con mi amiga Paola, que me dieron muchas palabras de ánimos, que buscara fuera de la ciudad, le estoy haciendo caso a su consejo. Y como siempre, me despido de Maracay, Venezuela para el mundo. Vean este video a continuación. Muchos besos.